Estás en Ven y Sígueme Live. Hola queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mundo. No solo ocurre que estamos con el COVID-19, sino también hay muchas cosas en contingencia que debemos hablar. Tenemos una invitada, Patricia, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy alegre, muy contenta de poder estar nuevamente acá en Familia, sobre todo conversando y compartiendo estos temas que son muy importantes para poder compartir junto a nuestras familias. Y que todos también podamos incluir sobre la conversación de casa que no solamente hay una enfermedad que está dando vuelta, hay muchas cosas más que están sucediendo a nivel mundial, pobreza, injusticias, protestas, hay muchas cosas que están sucediendo y nuestra familia necesita ser bien educada en esto para que no sea un ciudadano desinformado. Claro que sí, es muy importante poder, desde la mirada y del punto de vista que nosotros podemos darle, informar a nuestra familia, a nuestros hijos también para que ellos estén al tanto, porque no podemos estar exentos de lo que está pasando y de lo que está viviendo hoy en día, el mundo entero. Sí, vamos a hablar un tema el cual está más en boga en este momento, que es la desigualdad. La desigualdad la vemos en todas las partes del mundo, no hay país que no tenga este conflicto, y más ahora con la muerte de George Floyd, que igual da a entender que algo está sucediendo, que hay una injusticia, que la gente está queriendo mejores, ser más resuelto con respecto a sus derechos. Y todavía hay cosas que uno dice, ¿por qué pasan racismo, injusticias? ¿Por qué aún están después de tantas décadas de lo mismo? Claro que sí, y sobre todo hoy en día que vemos una cosa que estamos viviendo con el tema de la pandemia, que va a traer como consecuencia mucha pobreza, muchas dificultades que estamos viendo hoy en día que están sucediendo en el mundo entero. También, claro, la gente se está manifestando por la falta de alimento, como decías tú, por el racismo, que es algo que no es de ahora, es algo que viene de muchos años atrás y lo vemos hoy día en los noticiarios, y la verdad que es muy importante que podamos nosotros tener en cuenta qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo, saber qué es lo que está aconteciendo y por qué realmente pasan estas cosas. Y no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja porque igual están en casa. Nosotros justo estamos en este lado del mundo donde hace frío, donde estamos calentitos, hay mucha comida, estamos todos muy bien, y no podemos tener a nuestra familia en una burbuja donde solamente está este virus, hay que cuidarse, ponerse la mascarilla y muy alerta con eso, pero suceden más cosas y nuestros hijos tienen que ver que esto, aunque pasen los años, como el mismo racismo, no han cambiado, la desigualdad no ha cambiado, y la gente ahora está queriendo que esto tenga una solución y tenga una respuesta. No sé si no es que no quiera sonar poco esperanzadora, pero igual me da a entender que este mundo cada vez va de peor en peor. No creo que la desigualdad vaya a cambiar a través del tiempo por un tema también bíblico, que donde dice que estos tiempos son malos. Y por ser malos, la desigualdad no creo que se arregle. ¿Qué piensas tú, Patricia? Bueno, la verdad yo creo que efectivamente lo que estamos viviendo hoy en día, para nosotros que somos cristianos, la verdad que no nos debe sorprender la situación en lo que está pasando hoy en día en el mundo, porque sabemos, ¿cierto?, que efectivamente nuestro Señor, no sabemos cuándo viene, pero está todo escrito en la palabra, que son tiempos difíciles, o sea, no debemos sorprendernos por las situaciones que están pasando hoy en día. Pero efectivamente, como dices tú, la desigualdad siempre ha existido y la verdad que siempre están los ricos, están los pobres, y siempre va a haber gente que necesite poder surgir, y hemos visto que quizás la brecha de la desigualdad en el mundo ha cambiado, ha mejorado, porque hay países que eran muy pobres como China, como India, que han surgido mucho, y la verdad que también nuestro mismo país, Chile, ha tenido un crecimiento muy enorme. Hemos visto, ¿cierto?, que nosotros mismos hemos visto que realmente hemos crecido como país. Y todo eso lo estamos viendo cada día, pero nunca vamos a poder lograr, pienso yo, como está el mundo hoy día, poder terminar con la pobreza, terminar con toda la desigualdad que existe. Lamentablemente no, porque el hombre siempre está queriendo más, y siempre, la vida es así. Lamentablemente vivimos en un mundo caído. Eso es lo que nos dice la palabra. O sea, desde que el hombre, si nos vamos al Génesis y nos vamos a la palabra, porque realmente eso es lo que a nosotros nos debe guiar hoy en día, la palabra del Señor, vemos que el mundo está caído. O sea, cayó cuando Adán pecó, y lamentablemente
si el hombre no busca a Dios y su corazón no está guiado por el Señor y por el Espíritu Santo, es muy difícil que pueda haber un cambio real y profundo. La desigualdad, la peor yo creo que hay en el mundo es a través de la ambición. Y esa es la peor desigualdad, que la ambición del hombre venga a ser dos bandos, los ricos, los pobres, los que tienen mucho poder, los que no tienen, los que tienen acceso a todo y los que no tienen acceso a nada. Y eso divide a la población mundial en dos, en los que pueden y en los que no pueden. Y eso realmente yo creo que afecta a toda esa población que circula al medio, que circula porque están los dos extremos, o pobres o ricos, o poder o el que no tiene, pero todo ese círculo de población mundial que está al medio, que quiere salir adelante, que es trabajadora, que estudia, que quiere superarse, requiere de mucho esfuerzo humano para poder lograr algo. Porque el muy pobre va a tener los beneficios del Estado del muy pobre, y el rico lo tiene todo, ahí no hay problema. Y la población que está en el medio tiene que hacer mucho para poder lograr algo, no sé, el hijo que fue a la universidad, o la generación que se superó, o la generación que logró estudiar, pero hubo mucho esfuerzo de por medio, donde no vimos a mamá y a papá porque los dos trabajaban para que yo fuera a la universidad, donde no nos criaron muy bien porque tenían que estar afuera para poder comer mejor, tener un mejor techo, y así, etcétera, y etcétera. Y todas esas cosas es por una desigualdad de ambición, de codicia, y esto es a nivel mundial, sucede en todo el mundo, y es la desigualdad más marcada en este tiempo, el poder del hombre, esa ambición de poder tener más y más y más, y al final, como hablabas tú desde el Génesis, viene desde el principio, desde que el hombre quiere tener poder para poder gobernar el mundo y no sujetarse al único poderoso que es nuestro Señor. Claro que sí, y fíjate que una de las formas que, como decías tú, que una persona de clase media, porque si nos vamos al ámbito real hoy día, vemos que la persona que quiere realmente salir de la pobreza tiene que esforzarse mucho, tiene que estudiar, y efectivamente los expertos dicen eso, que para poder bajar la desigualdad, la persona tiene que estudiar. Esa es la forma que realmente pueda surgir y pueda tener una vida mejor y más próspera, que eso es lo que busca bajar la tasa de la desigualdad. La verdad que fíjate que nuestro país tiene es uno de los países que tiene más desigualdad en Latinoamérica. La verdad que es muy triste poder saber eso. Y la verdad que, bueno, como decías tú, esto es una situación que quizás no cambie nunca, que a lo mejor podamos hacer mucho revuelo, quizás que quisiéramos hacer muchas cosas para poder cambiar esta situación, pero la verdad que es muy difícil que pueda cambiar, porque decías tú, claro, la codicia y esa ambición que el hombre tiene de poder, siempre va a haber, siempre va a estar ahí. Con nuestros hijos nosotros hablábamos unos días la desigualdad de oportunidades que hay. Y ante la desigualdad de oportunidades, nuestros hijos deben estar enterados, incluso en las comunidades cristianas, que en el mundo hay una desigualdad de oportunidades. Tú no vas a poder tener acceso al mejor colegio, al mejor bienestar con respecto a los derechos de un ciudadano si no tienes los recursos. Si no tienes los recursos, está en desigual la oportunidad. No pudiste ir al mejor colegio, no pudiste ir a la mejor universidad, porque esto está mal enfocado con respecto a las oportunidades. Pero sí se puede con respecto a los hijos de Dios, porque Dios nos puede hacer entrar en todos los lugares. Si Él nos abre esa puerta, la cual puede ser imposible a nivel socioeconómico, a nivel intelectual, a lo mejor nosotros no somos muy competentes porque no estuvimos en el mejor colegio que nos prepararon para la mejor universidad, pero sí podemos entrar cuando Dios nos da el acceso. Y cuando somos hijos de Cristo, qué maravilloso es saber que somos hijos de Él, porque aunque el mundo hable de desigualdades de oportunidad, nosotros los que conocemos a Dios sabemos que no es así. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de gente que ha entrado a buenas universidades, a buenos trabajos, a buenos puestos, no siendo quizás tan competentes? No estuvimos en colegios totalmente competentes para entrar a las mejores universidades, pero Dios sí nos abre puertas, sí nos hace tener acceso a esos lugares, sencillamente por ser hijos de Él. Y Él nos da la igualdad de derecho, y que viene nada menos que del cielo. Yo creo que es celestial ser hijo de Él. Claro que sí, y fíjate que, como dices tú, el esfuerzo, yo creo que si la persona quiere surgir, y hemos visto cuántos casos de aquello, niños que quizás se han criado quizás en centros de hogares, y vemos que son personas universitarias que han logrado a través de su esfuerzo también
llegar a un lugar donde pueda alcanzar sus metas, quizás. Claro, obviamente estamos hablando en el general, pero por supuesto nosotros como hijos del Señor sabemos que dependemos del Señor y lo importante es poder hacer lo que Él quiere. Si quiere, vamos obviamente a ser universitarios, vamos a poder trabajar y nos va a poner en los lugares específicos porque Él así lo determina y así también lo dice su palabra. Pero yo creo que, claro, para poder bajar la brecha quizás de la desigualdad, hoy en día hay que esforzarse el doble. Quizás esa va a ser como la clave para hoy día poder surgir y salir adelante también en este mundo que es muy competitivo, porque vemos hoy día que ya no nos sirve quizás ir a la universidad, sino que después tienes que hacer un postítulo, un posgrado. Siempre vas a tener que estar, porque efectivamente ese es la competencia. Claro, la competencia que hoy en día hay. Para poder llegar quizás a ese lugar, ese puesto donde tú quieres llegar, tienes que seguir cada vez académicamente reforzando tus contenidos y estudiando para poder lograr quizás llegar donde tú quieres llegar. La igualdad de oportunidades, como si a nuestros hijos les queda claro que humanamente no existe, porque esto hay una brecha que te divide en dos: pobres, ricos, poder, no poder, te divide en dos. Pero si somos hijos de Dios, nuestros hijos entienden que son hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que puede abrir todas las puertas. Yo creo que ya nuestros hijos, esta ciudadanía celestial que estamos criando en estos tiempos, en esta generación competitiva, muy idealista, y aunque ellos quieran negarlo, la generación de ahora es muy idealista porque tiene que llegar al mejor lugar creyendo que es con poco esfuerzo. Tiene que llegar al mejor lugar creyendo que puede pisotear a los demás para llegar a ser gerente, y esto otro. Y como es tan idealista y cree tanto lo instantáneo, cree que las cosas van a llegar así, como la foto que nos sacamos a través del celular. Pero después entienden que hay que estudiar, trabajar mucho para llegar a tales lugares. Y si nuestros hijos entienden que el esfuerzo y el trabajo lo tengo que tener, pero que también Dios me puede abrir puertas que son imposibles, yo creo que estamos bien enfocando a nuestras comunidades cristianas. Porque Dios nos puede abrir eso que no lo abre el hombre, pero también requiere de mi trabajo y de mi esfuerzo. Que no existe lo ideal. Es bueno criar a los hijos, Pati, con una visión muy terrenal de que estamos viviendo acá. Somos de una ciudadanía celestial, sí. Somos del reino del Señor. Somos embajadores. Estamos prestados en esta tierra para dar su mensaje. No pertenecemos, pero sí vivimos una vida terrenal, la cual Cristo fue prestado 33 años para que nosotros sí pudiéramos lidiar con nuestra cuerpo terrenal, y Él nos dio a entender que sí se puede. Y como Jesucristo nos dio a entender que sí se puede, nuestros hijos tienen que entender que estamos aquí, que sí se puede, pero no pertenezco, pero debo vivirlo, y no de una forma ideal, sino de una forma totalmente clara. Y ¿sabes qué? A veces nosotros esto no nos enfocamos, los hijos. No enfocamos esto. No, si Dios te va a ayudar, ten fe, ten esperanza, y a lo mejor no vas a entrar porque no es la voluntad de Dios. Y es aún ahí más estrecha la puerta a la hora de querer una oportunidad que, si Dios la quiere, entender eso también. Claro que sí, porque si eso te va a sacar de la voluntad del Señor y te va a hacer vivir una vida que no es la que Dios quiere para ti, yo creo que mejor desechar y tener en cuenta esas oportunidades, que es mejor salir de ese camino y guiarte obviamente por lo que el Señor quiere para tu vida. Eso yo creo que es súper importante, poder enfocar a nuestros hijos, porque mira, uno comete el error, en verdad, comete el error de no, tienes que ir a la universidad, quizás de inculcar eso, no, o sea, si quieres ser alguien en la vida, pero quizás si no va a la universidad y tiene alguna aptitud que pueda lograr y ser una persona que realmente se sienta bien y pueda trabajar en eso, desarrollarse en esa labor, yo creo que también lo va a hacer una persona grande y no va a ser menos que el otro que va a la universidad. Yo creo que eso también es súper importante, enfocar a nuestros hijos. O sea, no todo es ir a la universidad, no todo es ser un profesional. Quizás Dios no quiere eso, y eso tenemos que tenerlo claro, que realmente podamos vivir la voluntad del Señor. Y si efectivamente Dios lo quiere, lo vamos a hacer, pero enfocados como realmente el Señor nos dice. O sea, primero, bueno, siempre está a mí eso de el ejemplo. Vemos en la Biblia, es tan clara con eso, ejemplos como José, como Josué también, que el Señor mismo le dijo, o sea, si te esfuerzas, si haces lo que está en mi palabra, si tu corazón, cierto, es un corazón que hace lo que yo digo, tú mismo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, la palabra del Señor es clara.
que es nuestro esfuerzo, pero también tenemos que guiarnos a través del Espíritu Santo para que hagamos su voluntad. O sea, yo creo que esa es la clave, enfocar a nuestros hijos en eso, porque vivimos en este mundo, pero como dices tú, no somos de este mundo. Como dice la palabra del Señor, estamos de paso acá. Y bueno, Dios, si nos quiere bendecir, nos quiere honrar, nos va a poner en el lugar específico y estratégico que Él quiere. Sí, que ojalá que todas las familias puedan conversar esto, porque a veces como hacemos de nuestros hijos una burbuja de sobreprotección y los sobreprotegíamos mucho, creemos que nosotros como papá incluso podemos arreglar el camino de cada hijo. No, hijo, yo voy a trabajar mucho para que vayas a la universidad, para que estudies, se haga esto y esto otro, pero el hijo al final se metió en un camino materialista, competitivo, donde era muy egoísta el mundo personal. Quizás el niño tiene muchos valores, no es un ladrón, no es aquí, no es allá, pero tiene un mundo muy sobreprotegido que tú sabes que el mundo no es así, el mundo es malo, el mundo es injusto, el mundo es desigual. Y como es desigual, cuando él vaya a la boca de los leones, como decimos nosotros, y este niño no sepa defenderse, tenga muchos valores, sea muy justo, sea muy honrado, pero se lo coma el sistema, se lo coman las tendencias, se lo coma el ponerse malintencionado, porque uno al final va a ir tras lo que está en el fondo del corazón, y todos tenemos una naturaleza pecaminosa que a lo mejor tuvo silenciada un tiempo, pero al salir al mundo, ¿tendremos el peso suficiente espiritual para defendernos? Yo creo que hay que ser muy realista en este tiempo, y las familias deben hablar de todo lo que sucede. Claro que sí, tenemos que dar a conocer a nuestros hijos la realidad que hoy en día se ve y que se vive hoy en día en el mundo. O sea, no podemos estar ajenos de esto. Y bueno, uno lo ve así cuando ya tiene hijos más grandes, ¿cierto? Quizás el sistema y la sociedad hoy en día te presiona, ¿no? Que tienen que ir a la universidad, que tienen que ser profesionales, que si no van a tener buen futuro. Y la verdad que ese es un error. O sea, nosotros tenemos que encaminar a nuestros hijos en lo que ellos realmente quieren, y obviamente asesorándonos y obviamente guiados por el Espíritu Santo, para que el Señor nos dé esa sabiduría para poder encaminarlos bien también, para que no cometan el error. Porque es muy fácil deslizarse, es muy fácil hoy día cometer un error, como decías tú, irte por lo que te gusta, o quizás por el materialismo. Y yo creo que hoy en día, como estamos viviendo esta sociedad, lo más importante que le inculquemos es al Señor a nuestros hijos, que ellos realmente amen al Señor, para que su corazón esté viviendo conforme a su voluntad. No, y lo otro, que ellos también puedan ser ciudadanos cristianos que no hagan desigualdad, porque sería muy terrible que un hijo de Dios haga acepción de persona. La Biblia lo dice que no debemos hacerlo. Cristo, cuando vino, yo creo que las mujeres del Antiguo Testamento tienen que haber sufrido tanto, Patricia, con toda la ley que había en ese tiempo. Sobre todo era más desfavorable para la mujer. Era muy desfavorable al hombre, si ella era tan básica, si ella cocinaba mal y no le gustaba al hombre del tiempo antiguo, sino por ese factor él podía desposarla y tener otra mujer. También tenían más esposas, todo esto, y era muy injusta con respecto a las leyes que favorecían los derechos de las mujeres. Era muy injusta. Cuando viene Jesucristo, hay 3 mujeres que él defiende de forma inmediata: a la que estaba adulterando, a la que hay otra que también estaba en pecado con respecto a que ya llevaba 5 esposos y que era que fue al pozo a buscar agua, y la otra era la mujer que se arrastró entre medio de todos también, y que buscó, y que también vivía en pecado. Y estas 3 mujeres continuamente, según la ley judía, eran apedreadas, destituidas, exiliadas de sus pueblos, de sus orígenes. Imagínate tú, por qué pecaste. Y los hombres hacían lo mismo, y la ley no era tan cruda con ellos, no eran apedreados. Y cuando viene Jesucristo, le dice, cuando toman a la mujer que estaba en adulterio, y le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No pudo nadie. Y ¿sabes qué? Eso hace un antes y un después con respecto a los derechos. Cristo dice, ¿sabes qué? Así como van a apedrearla a ella ya, porque pecó y es adúltera, ¿por qué a ti no, hombre? Eso da a entender Jesucristo. Y ella es un antes y un después, podríamos decir, la historia de los derechos de las personas. ¿Cuántas mujeres tienen que haber muerto tristes, Pati? Tristes de que me mataron, te están matando, te están tirando piedras porque alguien mintió que yo estaba en adulterio o algo, y nadie vino, y ellas creían en el Mesías que había de venir. Y es por eso también que cuando Jesucristo está es crucificado en la cruz, Él dice que va a los sepulcros, pero va a decirle a toda la gente que murió que el Redentor había venido y que te iba a restaurar y transformar.
la obra de Jesucristo fue maravillosa en la tierra y hay muchas cosas que Él hizo aparte de perdonar los pecados. Fue enseñarle a la gente y a las personas a ser justos, no desiguales, no injustos. Y nuestros hijos deben hacer esto en los trabajos, en sus medios laborales, en medio de sus familias. Debemos enseñarle a los demás que la justicia sí existe y que tiene que haber un cristiano que dice ahí, esto no está bien, esto está mal, esto es injusto. Porque si Jesucristo lo hizo defendiendo a esta mujer, el que esté libre, dijo, que tire la primera piedra. Nos da a entender a todos que no, los mismos derechos que tienes tú como hombre también los tiene esta mujer. Bendito sea nuestro Señor y menos mal que vino a la tierra. Sí, por supuesto. Imagínate, Él, si no hizo acepción de persona, nos amó a todos por igual. Menos nosotros. Claro, como éramos nosotros, el Señor nos llamó, nos salvó, nos limpió. Cada uno sabe cómo era. Y tuvo misericordia y la verdad que, ¿cómo no darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros cada día? Así que, qué importante es poder tener en claro esto y poder inculcarle a nuestros hijos desde pequeños. Yo creo que eso es súper importante, que podamos inculcarle los valores, realmente cómo debemos vivir nosotros como hijos del Señor. No haciendo acepción de personas, ¿ah? Sí. Porque fíjate que sí podemos ser cristianos y hacer acepción de personas. Y el Señor nos llama a no hacerlo. O sea, Él está en contra de todo eso. Y qué importante poder enseñarle a nuestros hijos. Mira, en el colegio se puede dar el bullying también, que también es una forma de poder ser desigual. Claro, ser desigual con sus compañeros. Nos falta el que molesta, el que aquí, que allá, que el sobrenombre. Entonces, inculcar a nuestros hijos a que no deben ser así, que debemos nosotros enseñarles y amar a sus amigos, amarlos y respetarlos como son todas las personas. O sea, tenemos que ser capaces de amar como el Señor nos amó a nosotros. El apóstol Pablo siempre dice, no vayas a sentar en la congregación de los primeros a los ricos, al que está bien, al que viste de forma más ostentosa, porque esto va a hacer que nosotros hagamos acepción de personas. Dice que así como el pobre entró a la congregación y este quiso sentarse, no lo vas a sentar al último. Entonces incluso el apóstol Pablo viene a rectificar esto, que la iglesia incluso no vaya a entrar en una vanidad. Porque el rico va a venir mejor vestido, va a venir de mejor olor, va a oler rico, va a aportar una mejor ofrenda. El pobre no, va a venir más austero, probablemente no traiga ofrenda y no por eso lo vamos a sentar atrás. Y el apóstol Pablo recomienda esto a las iglesias porque no hay igualdad de derechos. Porque las iglesias se pueden poner materialistas y vanidosas con poner al que da más ofrenda, con el que da más y con el que ostenta tener más también, y podemos ser desiguales, podemos clasificar a las personas. Y si el apóstol Pablo dice que las iglesias no se comporten así, nadie en ningún lugar de la tierra, en ninguna circunstancia puede ser injusto. Y Dios nos ayude porque es muy fácil ser injusto, es muy fácil. Bueno, de hecho, efectivamente Él vino a reforzar todo eso porque efectivamente se daba eso en el tiempo del Señor, se daba en las iglesias que se buscaba quizás, se trataba mejor a los que tenían más. Y Santiago también lo hizo en el apóstol Santiago, y en Santiago 2, el capítulo 2, está muy claro ahí donde dice que no hay que hacer acepción de personas, y recalca eso porque esto se daba en la congregación en ese tiempo, y la verdad que es un pecado. Si nosotros, él recordaba en Deuteronomio, que también el Señor habla de no hacer acepción de personas, le recordaba a la iglesia, pueblo, sí, claro, que cumplieran la ley. O sea, ellos podían decir que cumplían todo, pero si no nos amamos y no nos aceptamos y hacemos acepción de personas, de nada sirve cumplir todo lo demás. O sea, estaríamos siendo religiosos, y la verdad que eso no nos sirve. Seríamos injustos. Claro, y religiosos. Estaríamos cumpliendo la ley, pero no cumplirla completa también nos hace estar pecando. Y las comunidades cristianas, yo creo que esto igual pasa en este tiempo. El favorecer mucho el que da más, el quizás invitar más a nuestra casa al que presenta una mejor estabilidad económica, una mejor posición, porque la vanidad del corazón es mucha. Eclesiastés habla, todo es vanidad, lo que miramos, lo que oímos, todo. Vanidad de vanidad, todo es así. Solamente lo que nos va a quitar la vanidad es temer al Señor, temer a lo que Él quiere hacer y su voluntad, temer lo que estamos pensando, lo que va a venir antes del acontecimiento. Y ahí una iglesia se mantiene sana. Pero ¿sabes qué? El mundo también tiene que entender esto, y nuestros hijos. La igualdad de derechos va a venir cuando nosotros cumplimos nuestros deberes.
el mundo a veces exige tener los mismos derechos. Ya, en este momento está peleando, ¿cómo es el lugar donde vivía Floyd? Minneapolis. Minneapolis. Ay. Sí, parece que era así el lugar donde vivía. Y no lo pudimos decir en este momento, pero lo vamos a decir, vamos a pedir ayuda ahí. Sí. Y resulta que están todos, pero a través de su nombre, su esposa y su mamá tuvo que pedir que no saquearan en su nombre, que no robaran, que no se metieran a los supermercados, que no se metieran, le robaron a Mac, le robaron a Nike, a todos los lugares se metieron y saquearon el nombre de él, por las injusticias que ocurren con todos ellos, con el racismo y etcétera, todo para atrás. Y todas esas injusticias, pero ¿por qué tuviste que robar para exigir tus derechos? ¿Por qué tuviste que robar para exigir que te respetaran? No va con respecto a lo que Dios dice. ¿Y sabes qué? En 2 de Tesalonicenses 3:10 Dios dice esto. Con respecto, el que no trabaja, no coma. Y Dios está hablando algo que aquí es legal y es ley. Y es ley para todos. Ahí está el lugar, dímelo. Nos reímos porque a todos nos cuesta. Sí. A todos nos puede costar. Sí, gracias acá, sí. Aparte que tenemos frío, así que cuesta más. Y resulta que en su nombre robaron, en su nombre saquearon, en su nombre hicieron muchas cosas, las cuales están mal y son desiguales para las personas. No podemos exigir algo si nosotros no trabajamos. Y si la Biblia, en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, el que no trabaja no coma, Dios te está dando a entender algo, que si tú cumples tu deber, tienes derechos. Y el mundo entero y nuestros hijos deben saber que si tú no cumples tu deber, no comen. Yo no le voy a decir a mi hijo, sí, oye, no hiciste tu cama, no vas a almorzar. No podemos llegar a ese extremo, porque eso ya sería injusticia. Mi hijo tiene derecho a comer, porque todos los derechos de los ciudadanos son que están para todos los derechos mundiales del mundo: comer, educación, casa y seguridad. Tiene todo el mundo esos derechos y tenemos que dárselos, pero nuestros hijos no pueden pretender que pueden estar con nosotros hasta los 30 sin hacer nada y acostados. Bueno, oye, se da mucho hoy en día que... Esa juventud eterna. Sí, la verdad que... Bueno, la mía me dice, mamá, yo no me voy a ir antes de los 40. Tú le dices, no, tengo la pieza arrendada ya. No, pero se da hoy en esta generación, que son los millennials, la verdad que se da que son más apegados, parece, a los papás, porque cuesta que... No sé si viste un juicio, no recuerdo en qué país, donde los papás demandan al hijo que, no sé, tenía más de 30 y no se iba a la casa. Y ellos no querían ya que estuviera. Y tuvieron que demandarlo porque el hijo no se iba de ahí, estaba soltero, tenía su carrera, trabajaba todo, pero no se quería ir. Y los papás querían que se fueran. Ya lograron hacer su vida. Porque al final uno depende que tiene que hacer la comida para el hijo. Uno a veces quiere descansar de esos deberes y a lo mejor querían viajar, salir, no sé. Bueno, ojalá no lleguemos al extremo de mandar a nuestros hijos que no se vayan. Claro. Pero sí debemos educar a nuestros hijos que los derechos van a ser para toda la población mundial, incluso para nosotros mismos si nosotros cumplimos nuestros deberes. ¿Qué significa eso? El deber del trabajo, el deber de obedecer, el deber de también todo lo que Dios nos ministra a través de la palabra, los preceptos, los mandamientos, estar ahí con los sacramentos, cumplir todo lo que Dios nos manda, y porque también dice la palabra que el que no provee para su casa niega su fe. Entonces estos son preceptos los cuales Dios marca para nosotros vivir sanamente y entender que la igualdad de derechos va a venir cuando yo cumplo mis deberes, y ojalá que todos los podamos entender. Claro, imagínate que el Señor es claro en su palabra, hablando ahí en Colosenses, si no me equivoco, que habla acerca de los deberes que nosotros tenemos que tener, cumplir. Sí, los deberes cristianos. Claro, sí. Debemos cumplir, ¿cierto?, con nuestros empleadores, así como también recomienda al empleador ser buen jefe con sus empleados. Sí, justo. Entonces, el Señor es tan clara su palabra que nos enseña y nos determina cómo nos debemos comportar en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que no nos debemos perder. Yo creo que la palabra es tan viva y es tan actual, eficaz, que hoy en día es lo que nos debe guiar en toda nuestra vida. Es por eso que cuando vemos saqueando o vemos desmantelando un lugar a las personas
por el derecho de comer, o por el derecho de vestirnos, o porque el gobierno no me hace participar más de sus bonos, porque yo soy pobre o pertenezco a la clase que está ahí dando vueltas, es clase media, y que no me da lo que yo no tenemos el derecho a robar, no tenemos el derecho, porque aunque el rico, por más rico que sea y haya robado, no somos igual a ellos. Nosotros trabajamos para poder comer, trabajamos con todo el esfuerzo de nuestra vida para poder tener lo que es justo. Y si hay algo que Dios le molesta profundamente en el mundo, Patricia, es la injusticia. Hay de los ricos opresores, hay de aquel que se aprovecha de los demás, hay de aquel que hace al pobre sentir mal. Entonces Dios habla, y como tú dijiste en la palabra, Dios habla de educación cívica, habla de cómo comportarnos, de cómo debe ser un jefe, de cómo debe ser un ciudadano. Por lo tanto, declararnos como que lo merecemos todo y no hago nada sería muy injusto. No, sería muy injusto. Así que nosotros tenemos nuestro manual de vida, que es la Biblia. Yo creo que hoy en día, más que nunca, bueno, a nuestros hermanos cristianos tenemos que ponerla en práctica ya, o sea, no tenemos que demorarnos. Yo creo que hoy en día es tan precisa esta palabra que en todos los ámbitos de nuestra vida nos va a hacer, como dice él, prosperar nuestros caminos. Así que está la clave ahí, poder echar a andar la palabra y hacer la práctica. O sea, yo creo que es súper práctico el Señor a través de su palabra. Sí, ojalá que todos puedan entender, que nuestros hijos deben entender que no debemos sobreprotegerlos más, no están dentro de una burbuja, nuestros hijos deben ser buenos ciudadanos, deben ser justos, deben entender también las comunidades cristianas que hay educación cívica para la iglesia, que Dios nos educa como ciudadanos, y ojalá lo hagamos de la mejor forma. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros, y para todos aquellos que nos escuchan, comparte este programa, dile a la iglesia lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Es muy bueno que todos estemos enterados de que lo que quiere nuestro Señor, que no haya injusticia, que no seamos desiguales, que no nos aprovechemos de nadie, pero que también cumplamos todo lo que Él nos manda. Muchas bendiciones para todos, que estés muy bien.